Bueno, buenas tardes. Un saludo y bienvenida a las personas que nos están viendo hoy en esta conversación. Como Corporación Ágoras es un gusto volver a llevar a cabo esta propuesta donde buscamos lazos que nos permitan caminar juntos y juntas. Como corporación, pues somos una organización conformada en este momento por dos amigos, dos amigas, con la cual buscamos contribuir a la transformación cultural de imaginarios y prejuicios patriarcales, pues que generan brechas, desigualdades y violencias. Tenemos ya más o menos 10 años de trabajo donde nuestras principales acciones han estado dirigidas a la transversalización del enfoque de género, y pues es desde aquí donde surge esta propuesta de diálogo entre brujas y magos. Mi nombre es Belani Artunduaga, también nos acompaña en este momento Nicolás Londoño, a quien le doy pues la palabra en este momento. Gracias, Melanie. Un saludo para todas las personas que nos están viendo. De pronto, si es la primera vez que se conectan con este espacio, pues contarles con muchísimo cariño que Entre Brujas y Magos es una apuesta que tenemos como corporación, es una apuesta de un espacio de diálogo desde los caminos y aprendizajes tanto personales como colectivos que hemos tenido a lo largo de los años y sobre todo una apuesta para poner en conversación bien sea las causas o los abordajes entre los feminismos y las diferentes personas o grupos que trabajan desde la perspectiva de género y masculinidades. Estamos apostando a activar esta conversación cada año y por supuesto, pues por el nombre ya lo adivinarán, tiene que ver con la fecha del 31 de octubre como una excusa pues para poder encontrarnos aquí en las distintas apuestas. En este diálogo en particular tenemos dos personas invitadas quienes nos van a compartir sus experiencias y saberes alrededor del scratching, ¿sí? Entonces tenemos con nosotros y nosotras a Fernando Angulo Rodríguez, sociólogo, especialista en educación, en estudios feministas y de género. Ha trabajado temas relacionados con masculinidades alternativas, antipatriarcales y liberadoras desde hace 10 años con distintos colectivos. Se desempeñó como líder de la estrategia y el equipo de masculinidades alternativas de la Secretaría Distrital de la Mujer y hace parte de la red de Espiral Distrital de Trabajo Crítico en Masculinidades. También nos acompaña en este momento Carolina Borja Salazar, educadora popular y feminista, colaboró en la Escuela Popular y Feminista como mediadora, cuenta con estudios de la cultura con mención en género, realizando una tesis de grado sobre justicias feministas y el Scratch. Actualmente se encuentra cursando una especialización en educación. Perfecto, y Entonces, pues les doy la para bienvenida. bienvenidas. Y de pronto para comenzar a caldear un poquito el ambiente y sabemos que hay personas que están conectadas o que están viendo este video retransmitido y que de pronto no tienen esa conexión tan fuerte con los estudios de género, con feminismos, con masculinidades y que se estarán preguntando un poquito qué es esto del scratch, o tal vez lo han escuchado por allí, lo han visto en televisión, lo han visto en la media. Pues el scratch les trajimos una definición muy básica, solamente como provocadora para que las personas se lleven una idea como un método de protesta que busca mediante acciones directas denunciar hechos realizados por una persona o ya sea por una colectividad que en el caso que hoy nos compete se refiere a hechos o casos de violencia de género y el scratch tendría como fin que estos tipos de reclamos y denuncias se hagan conocidos a la opinión pública. Esta es, como les digo, una definición muy básica, pero es para que no se nos queden afuera las personas que no han estado familiarizadas con el término, digamos, que se ha posicionado ya en la conversación pública. Yo quisiera entonces lanzarles a las personas invitadas la primera pregunta y si quieren complementar y contarnos algo más de lo que hacen, digamos, más allá un poco de esa definición como esa presentación que hemos dado de cada uno de ustedes, entonces pues les lanzo la pregunta y si quieren complementar. La primera pregunta con la que queremos animar la conversación es, ¿por qué es importante el Scratch con relación a otras acciones de lucha? Bueno, yo soy Carolina Borja, gracias por la invitación, gracias por el espacio igual, siento que es bien importante dialogar en torno a temas que de cierta forma nos competen, para mí son súper importantes, que de hecho por eso me parece importante hablarlos. En relación a la pregunta, yo pienso ante todo que desde mi postura como feminista es importante mencionar que
ninguna percepción o lucha en donde enfocados sobre todo la investigación que realicé sobre el Scratch y las justicias feministas es un monólogo o ha sido o parte de mi experiencia, parte de la experiencia de varias mujeres, de varias colectivas, juntándose, además acompañándome y brindándome la oportunidad de exponer su experiencia y además de aprender sobre ella. Entonces, en función de la pregunta, yo sí quisiera mencionar que es importante tal vez no jerarquizar las luchas que deciden hacer las mujeres. Muchas de las mujeres que deciden hacer un scratch lo toman como única opción o como la opción en ese momento. Siento que la pandemia sobre todo fue una gran excusa para hacer el scratch anónimo y en redes, que es algo que no pasaba antes, que sobre todo en el Ecuador se había sancionado mucho el anonimato. De hecho, hubo una acción controversial que en Quito, ¿no? En Quito, porque además yo siento que es importante mencionar que el Scratch también se reduce a ciertas acciones que por lo general son en redes sociales y que no todas las mujeres tienen acceso a unas redes sociales, ¿no? Entonces, en relación a eso se construye en una alternativa para ciertas mujeres con un acceso a redes sociales que en Quito por lo general obedecen a un contexto educativo, tal vez pregrado, universidad. Entonces, no son todas las mujeres respondiendo a esta estrategia, no son unas mujeres haciéndose de esta estrategia que tal vez les responde a ellas en un contexto determinado y que nos quedan sueltas algunas cosas que vamos a ir dialogando, también entiendo, pero que justamente son alternativas que escogen ciertas mujeres, no ahora, o sea, siempre ha pasado, ¿no? Hay históricas escrachadoras, o sea, Dolores de Ventimilla fue una mujer que escrachó que ahora podemos decirlo, ¿no? Un proto-scratch, así, o sea, que tal vez expuso a su violentador y por eso ella se divorcia cuando no era legal un divorcio, ¿no? Entonces, han habido varios momentos del Scratch, siento que ahora hay una promulgación, o sea, hay como una decisión de las mujeres de hacerlo mucho más evidente, porque primero el discurso sobre las violencias, sobre el patriarcado, sobre el machismo ha ido en ascenso. Nosotros somos parte de una generación, venimos de una generación ya como más avanzada en la que muchas mujeres anteriormente han hablado de esto y por eso nosotros tenemos una posibilidad mucho más amplia de identificar o hacer visibles ciertas violencias que antes no. Entonces, de todas formas, venimos respaldadas de un movimiento de mujeres que ha movido ciertas cosas y ha mencionado ciertas cosas previo a nosotras. Entonces, ese respaldo también implica que estas puedan ser socializadas y expuestas. Pienso que también el Scratch se lo va gestionando dependiendo de, sí, dependiendo de quién seas. O sea, como que por ahí quisiera quedarme y seguir avanzando en el diálogo. Vale, pues yo soy Fernando Angulo. Actualmente, pues digamos que además de la relación que tengo con la Red Espiral Distrital de Trabajo Crítico en Masculinidades, la última experiencia organizativa en la que he estado es la del colectivo H, que es un colectivo de, pues de básicamente hombres y masculinidades que trata de o intenta adelantar reflexiones referidas a, pues, al género de los hombres que son básicamente las masculinidades. Este es básicamente la quinta o sexta experiencia organizativa que tengo con hombres. Igual, pues mucha gente se puede preguntar, pero ¿por qué no prosperan estos espacios? Y pues se puede responder que en algunos casos se agotan no solo los temas, sino también las voluntades, ¿no? Porque hay que tener una voluntad política extra, digamos, para que a un varón al que le han enseñado históricamente y socialmente que no deben importar los temas de género, pues le importen, ¿cierto? Y en muchos casos ese interés pues se puede levantar provisionalmente, pero si no hay un trasfondo político en esa reivindicación, yo diría que un trasfondo antipatriarcal y pues profeminista también,
me parece que es muy difícil que los hombres se mantengan en esos espacios de reflexión. Y yendo a la pregunta, ¿por qué es importante el Scratch? Pues yo creo que básicamente porque es una forma de recurrir o una forma de intentar hacer justicia o de intentar visibilizar unas condiciones de opresión y de violencia basada en género contra muchísimas mujeres. Es decir, pues surge básicamente ante la inoperancia de la justicia ordinaria, ¿no? Eso es clarísimo, o ante la imposibilidad de acceder a la justicia ordinaria por las razones que sea, pues porque sabemos bien que en nuestros regímenes legales la carga de la prueba recae sobre la persona denunciante en este caso, no como debería ser, y como lo han demostrado otros países, que pues en situaciones de violencia de género es muy importante que la carga de la prueba se invierta y sean los agresores los que tienen que demostrar que no ejercieron violencia. Pero desafortunadamente acá sigue ocurriendo lo contrario y sigue siendo muy complicado en muchos casos demostrar que se presentaron violencias basadas en género o violencias sexuales directamente. Y bueno, pues yo también dejaría ahí como para la respuesta de abrebocas y poder seguir avanzando en las demás preguntas. Vale, muchas gracias. Bueno, me llama la atención un poco esas dos como diferencias dentro del tema de los feminismos y las masculinidades, como Carolina nos dice que efectivamente tenemos como un camino recorrido, como probablemente el Scratch pues es nuevo, pero en término, pero como estas acciones del movimiento feminista también han estado acompañados pues por muchas luchas y muchas denuncias precisamente para garantizar o para pues luchar por los derechos de las mujeres, ¿no? Y por, digamos, como la otra parte del tema de las masculinidades, como también pues es un tema que pronto está empezando y que como tú lo mencionas, esa falta de o ese agotamiento de las voluntades de los hombres, porque precisamente es algo que se tiene que empezar a dialogar, ¿no? Que empezar a poner en la mesa, pero que no es tan fácil, ¿no? Porque son precisamente dos posiciones muy contradictorias, precisamente de los hombres que están como en ese ejercicio de poder frente a las mujeres que pues se oponen a ese ejercicio de poder. Yo quisiera preguntarle a Carolina, digamos, ahorita que mencionaba sobre, pues, digamos, las colectivas y demás, ¿cuáles son esas dificultades o retos para las organizaciones de mujeres que acompañan un Scratch? Yo no he acompañado Scratches, o sea, he estado involucrada de cierta forma, pero en los diálogos que he podido entablar con las mujeres que han acompañado Scratches y que han sido partícipes de muchos acompañamientos en función de sus compañeras mismas, de ellas salvándose. Una de las experiencias que me contaba una compañera de Argentina, Ruth Surbrigen, de la colectiva La Revuelta, planteaba que el Scratch debe estar mediado, o la acción feminista debe estar mediada por una acción pedagógica. La acción pedagógica plantea que podamos decirnos las cosas como son, porque a veces nos quedan sueltas, hay unos discursos que nos quedan sueltos y hay unas realidades distintas a las que debemos asumirnos, porque de todas formas venimos de espacios distintos, unas vendrán de espacios académicos, otras venimos de espacios más populares, otras de espacios más, no sé, la clase, el contexto social nos van separando y entonces la acción pedagógica crea un puente para entender un diálogo en el que nos podamos entender y además un diálogo en el que también podamos plantear que la acción debe tener un fin. La acción no puede ser eterna. El Scratch sabemos que es una acción directa de tal vez 1 minuto, 30 segundos, pero hay un antes y un después de la acción del Scratch, ¿no? Un previo de acompañamiento, de sostén, de decisiones sobre qué quiere hacer esa mujer y posterior de cuánto voy a sostener, cuánto voy a poder sostener. O sea, muchas de los cuestionamientos de las mujeres feministas que han acompañado Scratch es ser sinceras con ese acompañamiento
de cuánto voy a poder sostener, porque de todas formas ya fresco, si hago la bomba en el barrio, hago la bomba en redes sociales, pero la que se queda resistiendo la bomba es una mujer, porque yo de todas formas soy extraña, estoy acompañando nada más, soy extraña a esa mujer que me pide un acompañamiento, pero el feminismo nos ha juntado y sabemos que, pero es agotador también, pues decían las compañeras, ¿no? Sostener 10 scratches porque hay un montón de violencia. Hay un montón de violencia en contra de las mujeres, hay un montón de percepciones de las mujeres en varios niveles y no todos también, decían, no todos requieren de scratch, cada quien decide, cada una decide. Pero creo que para las colectivas feministas, sobre todo, es ir planteando ciertas estrategias de acompañamiento y de soltar en la agencia a esas mujeres que necesitan y en cierto punto o en la medida en que se entable el diálogo necesitan ese acompañamiento. Solo termino con esto que sí es importante mencionarlo. Muchas de las compañeras que yo conversaba que habían decidido hacer un scratch, que no eran feministas, encontraron en el feminismo la valentía, en el acompañamiento feminista de ciertas mujeres, encontraban primero la valentía de poder, de sentirse respaldadas para exponer esas violencias y frente a estas también decían, bueno, capaz y en algo puede ayudarme el feminismo, porque estas mujeres no creían que el feminismo era su camino tal vez, como otras los tenemos como un poquito más clara la situación, pero ellas decían, no, o sea, yo no voy por ahí, pero encontraban en el feminismo cierto respaldo para exponer esas violencias. Bueno, no sé, decir que ese tema de acompañar precisamente casos de violencia contra mujeres como mujeres que hacen parte de colectivos, pues se hace, claro, es una carga precisamente pues emocional, una carga inclusive que trae consigo repercusiones y que puede traer repercusiones jurídicas y también como inclusive las mismas organizaciones y colectivas de mujeres pues deben empezar a saber cómo es que sale el scratch, cómo se dice, de qué manera se debe usar el lenguaje, precisamente porque tienen que protegerse también de muchos ataques, ¿no? Porque acompañar a veces esos casos no es solamente los ataques que va a recibir la víctima, que obviamente pues van a ser bastantes, pero también cómo se vuelve entonces como una esfera, ¿no? Una esfera de violencia donde también las colectivas que acompañan pues tienen que empezar a tomar medidas para poder protegerse, ¿no? Fernando, cuéntanos cuál es, bueno, una pregunta, ¿cuál es la posición que debe tomar un colectivo, red o organización de masculinidades frente al scratch de un hombre? Ok, Melanie, pues en este caso no hablo, digamos, en nombre de la red Espiral, pero la red Espiral pues, es una plataforma de organización que está compuesta aproximadamente por más o menos unas 30 organizaciones distintas. Algunos compañeros efectivamente respondieron y se les decidió responder esta pregunta, pero pues como se imaginarán no hay una respuesta unánime, ¿no? Clarísimamente. Entonces, para intentar resumir, digamos que voy a empezar por las respuestas, digamos, pro scratch, por decirlo de alguna manera. Por un lado, un compañero fue muy enfático en señalar que los varones teníamos que intentar identificar qué podíamos aprender de los scratches, ¿sí? Digamos, qué herramientas podían darnos para el autoconocimiento, para identificar las maneras en las que ejercemos violencia y si tenemos alguna manera, digamos, de revertir ese ejercicio de violencias. Por un lado eso, por otro lado, pues otro compañero señaló que no había que cuestionar en ningún momento la validez del scratch, sino que había que identificarlo como una forma efectivamente de acceder a la justicia. Y también señaló que era importante, era muy importante el scratch como una forma de romper el pacto de complicidad patriarcal, el pacto de complicidad y silencio patriarcal, que es, digamos que, una de las formas de masculinidad por excelencia, ¿no? Esa masculinidad cómplice que con su silencio o con su omisión apoya sistemáticamente el ejercicio de violencias de otros hombres, ¿no? No necesariamente de esos mismos varones cómplices, sino de otros hombres. Entonces,
Esas dos, digamos que serían respuestas, por decirlo de alguna manera, pro Scratch, pero también hay otra respuesta allí dentro de la red espiral que asocia mucho el Scratch con la cultura de la cancelación, ¿no? Y que asocia el Scratch con, digamos que con el feminismo punitivo, por decirlo de alguna manera. Así lo señalaba un artículo por ahí que compartió uno de los compañeros. Y pues tiene esas sospechas, ¿no? Yo tengo una postura también que es, digamos, mi postura individual al respecto. Yo pienso que el Scratch es necesario, ¿sí? Pienso que es un mecanismo distinto digamos, a todo lo que se ha venido a llamar cultura de la cancelación. En algunos casos ha estado articulado a ella, pero yo pienso que son dos cosas diferentes. Eh, pero también me parece que el Scratch no es suficiente por sí mismo. ¿A qué me refiero con esto? Y no me refiero a que lo extra que haya que hacer luego del Scratch, post-Scratch, tenga que ser una responsabilidad de las mujeres denunciantes o de las mujeres supervivientes o agredidas, sino por el contrario, pienso que es una responsabilidad social, digamos, adelantar procesos con los hombres agresores posteriores al Scratch. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues a procesos de justicia restaurativa, si así obviamente lo consiente la persona sobreviviente o la víctima de violencias, basados en posibles justicias comunitarias, justicias alternativas, que como repito, tienen que ser una responsabilidad social y también una responsabilidad obviamente del hombre victimario, ¿no? Del hombre agresor. Entonces, en esa medida yo pienso que por eso es que no es suficiente, es necesario, como señalaba, pero digamos que es muy importante que no se quede ahí solamente, sino que haya unos procesos posteriores que garanticen, por ejemplo, la no repetición, porque en mi caso yo sí he acompañado scratches desde más o menos el año 2015, 2014, que hicimos el primer scratch contra una figura muy pública de Congreso de los Pueblos desde una plataforma que se armó, digamos, muy sobre la marcha de colectivas feministas. Eh, y en ese caso particular, pues hubo consecuencias sobre las mujeres denunciantes, que eran más o menos unas 4, todas alrededor de esta misma persona, y pues desafortunadamente se quedó ahí, ¿no? El Scratch se quedó en esa denuncia, no avanzó, y pues pienso que es importante que sí haya un post, ¿no? Que insisto, no debe ser una responsabilidad de las mujeres denunciantes, sino una responsabilidad social. No me gusta decir estatal porque no pienso que recurrir al Estado para este tipo de cosas puede ser en muchas cosas una pérdida de tiempo. Y me pareció como interesante situar cuáles voces desde el feminismo y cómo se van situando esas voces desde los feminismos frente al Scratch y cómo también se van situando las voces de las personas que trabajan desde la perspectiva de género y masculinidad, específicamente, obviamente, las voces de los hombres frente al Scratch para un poquito ver algo que nos mencionaba Carolina, ¿no? Lo que se encuentra en el Scratch, por ejemplo, la posibilidad de acceder a una justicia diferente, a una justicia que tiene otras formas de reparación. Digamos que esta historia que nos contaba Carolina como que me pareció muy interesante, porque a veces se asocia que el Scratch es una acción que solo se toma desde las perspectivas feministas, y esta historia que nos cuenta Carolina como que nos hace ver que el Scratch como forma de justicia pues puede vincular a personas que no necesariamente, por lo menos hasta antes de encontrarse con el Scratch, se mencionaban o identificaban a sí mismas como feministas. Entonces, claro, está esta visión de encontrarlo como una forma de justicia y pues también una visión, digamos, desde las personas que hemos encarnado la masculinidad de qué podemos hacer frente a esta reclamación. Creo que lo que ha expuesto Fernando pues nos va a abrir un poquito la boca a la siguiente pregunta, porque creo que los hombres nos hemos situado en distintos lados de la conversación y hemos tomado distintas posiciones. Pues ya Fernando nos expuso un poco a detalle lo que es una posición un poquito pro Scratch o por lo menos como de no interferencia con el Scratch como una posibilidad de justicia. Y me ha parecido como interesante también pues la posición contraria, que no sabría decir si es contra el Scratch, pero por lo menos como que cuestiona una dinámica de Scratch por el tema de la cultura de la cancelación, que es algo que es muy, muy usual. A mí me pareció interesante como encontrar algunas similitudes, y es que tal vez en el tema de prevención de violencias contra las mujeres y en activar las rutas de denuncia,
muchas personas que trabajan masculinidades y otras personas que trabajan desde feminismos, pues definitivamente se dan cuenta de esa inoperancia del sistema judicial, y en ese sentido como que el escrache cobra una relevancia importante. Y hay algo que mencionaron a ambas personas, y es que cuando se activa el scratch, se activa algo que Melanie llamó como una esfera de violencia, una esfera muy reactiva. Yo creo que eso lo hemos visto, y especialmente lo hemos visto a través de los scratches en redes sociales que nos hablaba Carolina al principio. Creo que hay oleadas, se responden con comentarios, personas anónimas entran digamos, violentar los espacios donde sucede el scratch, y creo que esto es algo, pues obviamente, digamos que recurrente, que podamos imaginar que va a suceder, y un poco la pregunta es cómo hacer que eso deje de suceder, y creo que romper esa complicidad machista puede ser una, digamos, de las acciones desde las masculinidades que se pueden tomar en el scratch, y que yo creo que puede ser una conversación que sea interesante para no exponer o reducir de alguna manera esa cadena de violencia que se dispara luego de que un scratch se hace público. Digamos que esta conversación de cómo podríamos conversar entre feminismos y masculinidades, pues nos lleva a la siguiente pregunta, que es muy, muy centrada en el tema de las tensiones, ¿no? Y es una pregunta que nos gustaría como organización que respondieran muy desde la vivencia activista. Es un poco a veces el tono que tenemos dentro de las conversaciones entre brujas y magos. La pregunta dice así, y es para ambas. Desde su experiencia como activista, ¿cuáles son las principales tensiones y discursos que se promueven en contra del scratch? ¿Quieres darle, Carolina? Dale, sí. Daba paso a Fer si quería. A ver, creo que las principales tensiones, sobre todo, van en función de señalar que las acciones feministas son punitivas, ¿no? De hecho, tienden a este posicionamiento tiende a respaldarse bibliográficamente, ¿no? Como Rita Segato lo ha mencionado, ¿no? Hay cierto punitivismo en las acciones del scratch, pero creo que mi posicionamiento sí va en contraposición a esa postura, porque el scratch, si bien es cierto, es una acción directa que pone en evidencia a hombres que han violentado, principalmente hombres, ¿no? También mujeres. No podemos olvidar, y hay que mencionarlo también, una compañera feminista de Abya Yala, boliviana, fue escrachada por su compañera por violencia. Entonces, nos pasa, o sea, nos pasa, y de hecho, la justicia no ha sido efectiva porque ha habido un resguardo de la institución, ¿no? Entonces, se plantean un montón de propuestas del punitivismo. Yo diría que más bien es legítima defensa, es una defensa, es una respuesta legítima de las mujeres, por parte de las mujeres frente a la violencia y la inoperancia de la justicia ordinaria, ¿no? Además, incluso fuera de esa justicia ordinaria no encuentras un respaldo, ¿no? Lo que decía Nico, en las respuestas de redes sociales hay una total exposición y justificación, normalización de en contra de las mujeres, de por qué permitimos que nos violenten, por qué aguantas, ¿no? Pero por qué te dejas, o sea, y peor si eres feminista, entonces, o sea, como que hay una doble carga, tú no puedes ser víctima de violencia si eres feminista, eso también nos pasa, nos ocurre. Entonces, sobre todo pensar que es una acción, yo pensaría tal vez que no hay que tenerle miedo, pienso yo, a la respuesta violenta, frontal, la violencia, la respuesta, la rabia, la digna rabia también es nuestra, ¿no? Nuestras respuestas violentas, entre comillas, no son violentas, no tienden a dañar a alguien más que exponer la verdad como le hemos percibido, como ha sido, porque yo parto de creer a las mujeres, ¿no? Entonces, frente a eso,
algo más por ejemplo, había una propuesta de que en realidad, con total honestidad, podamos preguntar a las mujeres de si es venganza o no. Eso ya es una reacción personal, que no creo que pueda efectuarse dentro de lo punitivo, porque la respuesta nunca así. Ay, creo que se me fue el internet. No, te estamos escuchando, Carolina. No, te Sí, escuchamos. Sí. Sí, sí. Ay, sí, sí, entonces solo sí. se para el video. Perdón. Gracias. Ay, ya me olvidé lo que les estaba diciendo. Bueno, sí, me quedaría con la propuesta, la postura de legítima violencia. Hay una propuesta también de respuestas en contra del escrache que mencionan que el interés es hacer daño a los hombres, es dañar a ciertos hombres, sobre todo de a quién se exponen, ¿no? Si esta persona es muy mediática, se, se pretende que hay una cierta venganza en función de dañar el prestigio, el buen nombre de esta persona, y creo que se lo hace en varios niveles. Pero bueno, pues quien tiene derecho a un buen nombre por lo general son los hombres. Y luego, sobre todo, pensar que es una respuesta, la única respuesta, las mujeres deciden que el scratch tal vez es su opción, y pienso que la escogen porque encuentran, o tal vez ha habido también un camino de alternativas y que aún así no se encuentra ninguna respuesta. Entonces, la última opción, si se quiere, en ciertos casos, tiende a ser el scratch. Ahí está. Gracias, Carolina. ¿Quieres, Fernando? Ok, pues sí, sí, pues Se te está cortando el audio. yo No te pienso estamos escuchando. Efectivamente lo que muchas mujeres les esperando un segundo. Y ahora en video, nada, ¿cierto? No se te escucha bien, se te corta mucho el audio. Estoy conectando un cable. Dame un segundo. Ahora. Háblanos. ¿Me escuchan? No, no se te escucha. No me escuchan. No sé qué pasa, conecté el cable y tampoco está funcionando. Ahora sí, ya, creo que ya. ¿Sí? Sí, ahora sí, creo que ya. ¿Mejoró un poco? Sí, ya Vale. se. Ok, decía que en muchas oportunidades se señala que las mujeres utilizan el scratch como una venganza contra los hombres que denuncian, pero yo pienso que pues eso pasa de una manera similar a la violencia ejercida por mujeres hacia hombres, que muy seguramente es un asunto residual, o pues digamos muy menor comparativamente con las grandes, o con la gran cantidad de violencias basadas en género de hombres hacia mujeres. Es decir, no digo que no puedan haber algunos casos, muy pocos casos en los que ocurra eso, pero creo que la gran mayoría de scratches pues son acciones desesperadas, como señala Carolina, como digamos de último recurso,
y pues que están completamente justificadas. Lo único que yo podría añadir al respecto es que en algunos casos pueden presentarse tensiones que, digamos, son en algunos casos insalvables o que de pronto la persona que escracha no dimensiona. Y con esto me refiero, por ejemplo, a situaciones tales como la que se socializó de parte de la Corte Constitucional acá en Colombia, que es la sentencia T-275 de 2021. Recientemente salía en el mes de agosto. En esa sentencia hay una tensión, y es una tensión entre, digamos, escrache y violencia basada en género y discapacidad mental específicamente. ¿Y qué es lo que ocurrió en ese caso? Bueno, algo muy concreto, y es que un señor con esquizofrenia, ¿sí? Se mete a la casa de un vecino, agrede sexualmente con tocamientos a la hija del vecino, golpea a la esposa del vecino, golpea al hijo del vecino, en una, pues en un ataque de esquizofrenia paranoide en el que él pensaba que era Dios y que tenía que engendrar al Salvador. Bueno, en fin, eso está en el relato judicial de la sentencia. Y acto seguido lo que ocurre es que el padre de familia se comunica con una amiga feminista, y la amiga feminista procede a escrachar a ese vecino que tiene esa condición en redes, y pues digamos que con unas palabras que eran muy complejas, diciéndole que era un marihuanero, un adicto a las drogas, que había entrado desnudo a la casa de su vecino, y que había hecho lo que había hecho, lo hizo con nombre propio incluso. Y pues digamos que, claro, ella no tenía herramientas para saber que este señor tenía un diagnóstico por esquizofrenia, naturalmente, ¿no? Entonces, digamos que en ese tipo de tensiones, pues lo único que podría señalarse al respecto es que en algunos casos es importante que sea un poquito más exhaustiva digamos, la documentación antes de realizar el scratch. No que no se haga el scratch como tal, sino que de pronto se investigue si efectivamente este señor, que pues, la agresión existió, ¿no? No estamos diciendo que la agresión no existió, pero pues este señor tenía una condición que hace que haya una situación tensionante en ese scratch particular, ¿no? Y aún así, la Corte Constitucional le da, digamos, la razón a la denuncia, diciendo que las mujeres, independientemente de la condición de este señor, de este varón, pues tienen derecho a denunciar las situaciones de violencia, ¿no? Entonces, la Corte amparó en este caso el ejercicio del escrache, simplemente señalando que tal vez no era necesario publicar las fotos del señor y de la mamá del señor para hacer el escrache, ¿no? Pues porque ya cuando involucran a una tercera persona en la situación de escrache, pues posiblemente si hay una vulneración de derechos de terceros, que digamos que no es necesaria. Pero eso es lo que quería señalar, que de pronto hay algunas situaciones tensionantes en las que entran más factores que de pronto no se tienen en cuenta para situaciones en despachos particulares. Gracias, Carolina y Fernando. Bueno, pues, bueno, me ponen a pensar muchísimo, muchísimo, porque claro, al decir ese tema del feminismo punitivo, claro, como a modo de ofensa, digo yo, como a modo de ataque, yo me pongo a pensar como abogada, pues obviamente cómo no va a ser punitivo un delito, ¿sí? O sea, pues si estamos denunciando un acceso carnal violento en Colombia, pues evidentemente es un delito, evidentemente es penal. Entonces, pues cómo no decirle, digamos que es una denuncia punitiva, ¿no? Entonces, como que me pongo en ese, o sea, desde qué punto está mal, ¿no? Que sea una denuncia y que decir, bueno, entonces es una denuncia punitiva, pues está mal. Por otro lado, me ponen como a pensar en todo el tema de las tensiones, y ahorita que nombras la sentencia, a mí me gustó mucho la sentencia en el sentido en que como que analiza varias, como esas tensiones a nivel jurídico que se presentan, precisamente porque no solamente analiza como el tema de la libre expresión, se pone como que varios puntos, el tema de la honra, del buen nombre, de la libre expresión. Y es que ese buen nombre, pues nos dice la sentencia, y bueno, otras también que hablan sobre ello, nos dice, bueno, es que ese buen nombre no es un derecho con el que uno nace en sí, sino es un derecho con el
que tú te construyes, ¿no? O sea, que tú haces con tus acciones que son socialmente aceptadas, ¿no? Entonces, bueno, ¿desde qué punto esas acciones que, claro, en este caso, digamos, de la sentencia, pues cometió el señor, pues efectivamente no eran mentira, ¿sí? Entonces, que en sí no es el scratch el que dañó el buen nombre del señor, sino precisamente sus acciones. Claro, ¿qué pasa? Que hay que analizar todo ese tema de la salud mental y que ahí viene eh, todo el tema del derecho a la libre o la libertad de información, que creo que es una de las tensiones muy importantes que se presentan precisamente en este tema del scratch, porque claro, tenemos un tema de la libre expresión y es que, claro, yo puedo denunciar, yo puedo decir algo subjetivo, algo que me ha pasado a mí o una opinión personal, pero hasta qué punto cuando yo estoy informando y dando un punto que no me consta, que digamos que probablemente es algo que a mí me llegó, pero que no es propiamente mi opinión, sino que yo estoy dando una información de unos hechos, entonces ahí, entonces, ¿en qué punto yo tengo esa responsabilidad precisamente de dar verídicamente esa información? ¿Hasta qué punto yo tengo que no ser parcial, digamos, en eso que estoy diciendo, en esos hechos que estoy dándole a conocer a las personas? Entonces, creo que es una tensión muy importante y que inclusive pone la sentencia que explica bastante, pues para mí, en mi opinión, como bastante bien del por qué le da la razón digamos, en ese momento al scratch, pero creo que se une precisamente con lo que decía con el tema de las vulneraciones o con las cosas que tienen que hacer las colectivas, ¿sí? Precisamente, si yo estoy acompañando un scratch, si yo estoy dando una información, pues tengo que cuidarme precisamente de que esa información, o de buscarla bien, o de que esa información no sea falsa, o de cómo cuido el lenguaje precisamente para que no se me devuelva eso que yo acabé de denunciar o eso que yo acabé de decir, precisamente porque tiene que haber un proceso, porque está todo el tema de la presunción de inocencia, porque entonces tiene que haber un juicio para poder determinar que esa persona sí cometió o no pues el hecho el hecho que yo estoy denunciando. Entonces, muchas cosas interesantes se vienen como en esta conversación, en este diálogo. El tema de la justicia, hasta qué punto solo vemos como la justicia, esos entes, digamos, la rama judicial, la fiscalía, y cómo debemos también entender que la justicia pues somos como sociedad, ¿no? Cómo impartimos justicia como sociedad, y desde ahí inclusive desde donde vienen todos estos temas de denuncia pública y pues de scratch. Yo quisiera, bueno, preguntarles cuál es, bueno, cómo su proceso, ay, perdón, me equivoqué, acá ya, que, o sea, digamos, de esta conversación que estamos teniendo, pues qué aprendizajes podemos tener como organizaciones, pues después de un scratch, ¿no? Teniendo en cuenta como todas estas tensiones y estas, no sé, dificultades que se nos presentan tanto para los movimientos feministas como para las pues, organizaciones que trabajan el tema de masculinidades. Y si Entonces, tú me si quieres, le doy la permites, palabra. Melanie, de pronto una cucharadita ahí de algo que Dale, claro. quisiera decir justo antes de que respondan esa pregunta, y no quería dejar como de mencionar algo que me tocó mucho de esta conversación que estamos teniendo, y es esa tensión en la percepción del scratch como un acto, por ejemplo, de venganza, o que los hombres a veces podemos recibir como si fuera un acto que es específicamente para dañarnos, y allí como posicionar que el scratch como una acción colectiva feminista también tiene un sentido de posicionar un tema público, más allá de la búsqueda de la justicia del caso individual, que por supuesto también se busca, y muchas veces, como ya han mencionado, se busca por la inoperancia de ciertos sistemas que deberían atender de manera correcta las denuncias, pero quisiera como mencionar algo chiquito de esa atención de los hombres escrachados. Yo creo que algo que nos mencionaba Carolina al principio, de que el scratch no es algo nuevo, pero yo creo que actualmente para un hombre ser escrachado significa algo diferente a lo que significaba hace muchos años que se le discutiera públicamente una acción de violencia de género. Digamos que el posicionamiento
legal y de un discurso de los derechos de las mujeres ha hecho que cuando se denuncien estos hechos, pues los hombres no puedan salir a admitir públicamente que los hicieron. Y yo creo que hay una tensión porque hay una conversación, digamos, íntima masculina que no se está teniendo y que tiene que ver muchísimo con esa complicidad entre hombres que hemos sostenido durante mucho tiempo. Entonces creo que algo que mencionaba Fernando sobre pues que el daño ha sido muchísimo mayor históricamente para las mujeres y que no ponemos, como que sería difícil reificar ahora que ese daño que nos hace Scratch a los hombres, pues realmente es un daño del que nos tenemos que hacer cargo porque la acción violenta ocurrió. ¿Sí? Entonces, en primer sentido, creo que yo habría que señalar que esa sensación de venganza es también como, siento yo que a veces puede ser una reacción masculina de huir del daño, que es un poco responsabilizarse de la acción y el daño público por la responsabilidad de la acción que se ha cometido. Y en términos de la complicidad masculina que a veces acusa al Scratch, es como un poco una complicidad de evitar que en algún momento otro hombre sea escrachado. Yo creo que esa es como la complicidad, una de las expresiones más máximas, ¿no? Desmontar esa complicidad yo creo que es uno de los retos fuertes que tenemos como personas que estamos trabajando desde las masculinidades, y creo que es como una pregunta que se viene y que quería empatar con esas reflexiones que ustedes puedan tener para ver si hay allí algún camino posible. Quisiera mencionar en cuanto al punitivismo, creo que justamente de lo que tú decías, Melanie, se ha tomado como un señalamiento hasta de insulto, mencionar que las acciones feministas son punitivas, ¿no? Siento que la justificación de por qué hay el señalamiento punitivo se ha visto porque hay un cierto, se entiende que hay un cierto retroceso de las luchas de las mujeres porque quieren equiparar las acciones violentas en contra de los hombres, ¿no? En ese sentido, el Scratch no equipara la acción violenta en contra de las mujeres o las disidencias, o sea, o las feminidades también. Entonces, creo que ahí hay un cierto, yo estaría en contra de esa apreciación cuando se menciona el punitivismo como esa respuesta no necesariamente legítima desde los feminismos. Otra es que, bueno, pues también no necesariamente la respuesta está enfocada, no todas las mujeres están enfocadas a tener una respuesta legalista, más bien legítima en función de lo que implica exponer y además que esa persona acepte la violencia, ¿no? Porque hay una total negación y lo que decía Nico, ¿no? O sea, en cierta forma me recordaba a un meme que rondaba como en el 2019, no lo he vuelto a ver, ya lo perdí también en algún celular y decía, pero ¿por qué no denuncian a la justicia, ¿no? ¿Por qué no hacen la denuncia legal? Y decía la respuesta, porque te caga más que te quememos en redes. Entonces, o sea, eso también son las justicias feministas, porque necesariamente, o sea, hemos visto que la legalidad en muchos casos no es el camino, porque depende de quién eres y de cuánto tienes para que la justicia te responda. En el caso de que seas mujer, ¿no? Así está muy implicado la clase, los accesos para que la justicia te responda. Y en todo caso, entonces, el quemarle en redes sociales, exponer las violencias realizadas, es mucho más efectivo para unas mujeres que ir a un proceso judicial tedioso, inacabable, desgastante, que necesariamente y que en muchas ocasiones no ha respondido. No ha podido ser respondido con la oportunidad y con la eficacia que esperaríamos las mujeres. Eso en cuanto a lo que ustedes mencionaban. Pienso que en el caso del Scratch pasa lo mismo que pasa
cuando muchos hombres son encausados por la justicia, o en muchos casos son hombres que recurren a servicios del Estado, em, que están dirigidos pues precisamente a hombres para prevenir la violencia de género. Y es que minimizan lo que hicieron, niegan lo que hicieron, culpabilizan a terceras personas, ¿sí? Y esto pasa en el caso de Ciro Guerra, esto pasa en el caso de Juan Carlos Ellis, que estuvo en una denuncia que hicimos en el contexto de la red Espiral, ¿sí? Personas que directamente asumen una serie de estrategias para no responsabilizarse, para no reconocer primero y para no responsabilizarse de las reparaciones que tienen que hacer respecto de las violencias ejercidas. Entonces, es muy complejo que ni siquiera ese mínimo lo asumamos los hombres, ¿no? Como dice Nicolás, muy complicado en esa medida que intentemos unas apuestas de justicia restaurativa si los victimarios y los agresores no están dispuestos a poner el mínimo de su parte para empezar a caminar hacia ese destino social y político, ¿no? Yo solo quería mencionar una cosa chiquita sin querer acaparar. Sería, o sea, justamente lo que dice Fernando me recuerda de un montón de mujeres denunciadas por sus agresores por exponerles públicamente, ¿no? Los hombres en su legítimo ejercicio de poder se hacen de esa herramienta que es la justicia, que sí les responde a ellos en función de resguardarles y cuidarles y que incluso no se dañe su buen nombre, es lo que hemos estado hablando, se hacen de esa herramienta que es de la justicia ordinaria para ir en contra de las mujeres que las han señalado por las violencias ejercidas, ¿no? Entonces es todo el juego del patriarcado, es toda la justicia patriarcal respondiendo como sabe y como no puede ser de otra forma además, ¿no? Recordando un poco lo que decía Carolina antes, que el Scratch debe estar mediado por una acción pedagógica, y es que precisamente para que los hombres, pues digamos, hagan ese reconocimiento precisamente de su violencia, de sus acciones, pues tiene que haber un proceso también como de repensarse, de mirar de qué manera empezamos a reevaluar o se empiezan a reevaluar ese tipo de masculinidades, pues que precisamente es todo lo que se busca, ¿no? Porque no creo que pues vaya a ser no es un proceso sencillo, precisamente inclusive lo que tú mencionabas ahorita con el tema de la espiral, cómo surgieron ambas discusiones, y se supone que es un espacio que habla de masculinidades y que están hombres que por lo menos están trabajando en materia de género y como que se están repensando, pero aún así surgen los que están a favor del Scratch y surgen los que no están a favor del Scratch. Entonces, ¿cómo falta precisamente como esas acciones de mucho, o sea, probablemente mucho tiempo, pero que faltan y que tienen que empezar también los hombres como a tomar esas acciones pedagógicas, bueno, no sé si solo acciones pedagógicas, creo que en estos diálogos también ha salido mucho el tema de la radicalidad a veces, ¿no? Como, sí, claro, está todo el tema de acción pedagógica, y yo me capacito y de pronto yo investigo y todo eso, pero hasta qué punto yo como persona pongo una posición y transformo toda una carga cultural que me ha sido impuesta por años, ¿no? Entonces, como yo también me pongo en esa posición de decir, bueno, yo hasta aquí pongo esos límites, y creo que es una de las cosas que el tema de masculinidades y los hombres que están en esto, pues tienen que empezar a pensar, ¿no? Bueno, para no alargar. No me quiero Dale, alargar, solo sí. quiero hacer una mención rapidísima. No podemos ser ingenuas e ingenuos sobre el amplio espectro del mundo de las masculinidades, ¿sí? ¿En qué sentido? En que pues hay una serie de personajes que se parapetan, que están dentro de los escenarios de masculinidades y que pues han ejercido violencias por la razón que sean, han ejercido violencias históricamente, pero están ahí, ¿sí? Están ahí. Pongo un ejemplo concreto que es internacional, que es el caso de Michael Kimmel, un experto internacional en masculinidades, que hacía parte de la campaña Lazo Blanco Internacional, ¿no? Que hacía parte también creo que de Men Engage Internacional, si no me equivoco, y pues fue denunciado por acoso sexual por 3 mujeres.
Obviamente con Ujú. las repercusiones que él tuvo por esa situación fue básicamente la cancelación por el mundo en el que estaba moviéndose básicamente y tuvo que salir de todos los sitios en los que estaba. En Promundo Global también estaba en la junta directiva y lo sacaron pues claro, por un asunto de responsabilidad. Entonces, lo que quiero decir es que no podemos ser ingenuos en ese sentido y hay hombres que están recibiendo beneficios por estar dentro del mundo de las masculinidades y que no están dispuestos a renunciar a unos ejercicios de violencia que han sido históricos. Uy, Fernando, es que yo creo que ahí, eh, yo no sé, o sea, creo que a mí me parece difícil que un hombre diga que nunca ha ejercido violencias. Bueno, o sea, no, tampoco voy a decir entonces, no generalizar, pero es que el mundo de las violencias es tan amplio, puede ser desde las microviolencias como desde una cosa que es un delito. Y entonces, pues claro, el posicionarse y empezar a decir que nunca ejercieron violencias o que no somos todos, ¿no? Pues que ahí ya partimos de un problema, ¿no? Entonces, bueno, no quiero como extenderme, pero pues claro, muy tentadora tu intervención en ese sentido. Digamos, bueno, para continuar un poco con la conversación, con la pregunta, es que, pues bueno, ¿qué aprendizajes quedan para la organización después de un escracho? ¿Las organizaciones o con los colectivos, las redes? Bueno, ¿qué debemos empezar a implementar? Dale, dale, Fer. ¿Sí le hago? Vale, ok. Gracias, Carolina. Pues yo pienso que hay muchas cosas que se pueden aprender del Scratch. Yo siento que efectivamente, como dices, Melanie, ningún hombre puede sentirse vacunado contra la violencia o puede sentirse del otro lado. Yo pienso que en nuestro caso el ejercicio debe ser permanente, sistemático, cotidiano, porque en un contexto heteropatriarcal, el momento en el que uno baja la guardia, puede perfectamente ser un perpetrador de violencia, ¿sí? Y pues yo en este caso me estoy refiriendo a las sutiles, es decir, a cualquiera de nosotros nos puede pasar que le hablemos a nuestra mamá, por ejemplo. Son cosas que no deben pasar, pero que efectivamente pueden estar a la orden del día. Pues en el caso de las violencias sexuales, pues también hay muchas situaciones que pueden ponernos, digamos, en ese lugar de perpetradores de violencia, de ejercicio de violencia, y tenemos que tener la capacidad de prevenirlas, tenemos que tener, digamos, unas claves de consentimiento muy específicas, muy claras, muy transparentes para que efectivamente no lleguemos a ese lugar de la agresión sexual. También tenemos que pensarnos pues todo el tema del imperativo sexual, de por qué tenemos que necesariamente relacionarnos en una dimensión sexual con las mujeres que están en nuestra vida. Entonces yo pienso que eso lo podemos aprender cuando nos llegan a escrachar o cuando hemos estado cerca de un hombre que han escrachado o cuando en nuestra organización pues han escrachado a otro varón, ¿no? Que seguramente, como en el caso de Ciro Guerra, hay muchas personas que salen a decir, no, pero pues si Ciro nunca me hizo sentir insegura como mujer, si Ciro nunca tenía unas prácticas violentas hacia las mujeres o agresivas sexualmente hacia las mujeres, independientemente de eso, ¿sí? Hay por ahí un artículo rondando que se llama Cualquiera de nosotros o todos nosotros podemos ser escrachados, que efectivamente habla muy puntualmente sobre este tema. Y yo pienso que esas alarmas deben estar permanentemente prendidas, tenemos que estar muy alertas. Y si efectivamente llega a ocurrirle a un compañero, pues yo pienso que siempre es pertinente darle la mano y decirle, venga, acá hay mucho que aprender. Si usted necesita tener un acompañamiento para que eso ocurra, para que usted, digamos, transforme su forma de ser hombre en el mundo, pues acá está esta mano amiga para que transitemos juntos ese camino, ¿sí? Y de hecho, pues tuve una experiencia reciente en ese sentido con un colectivo que se llama el Parche Antipatriarcal, que ya no está trabajando en este momento. Nos reunimos justamente para intentar construir un protocolo contra las violencias de género en organizaciones sociales.
Y esto surgió luego de un aluvión de denuncias en varios colectivos en los que estábamos involucrados, porque éramos un espacio no mixto, y pues pensamos que era algo tremendamente necesario, ¿no? Que desafortunadamente no existe, pero que está en vilo de ser construido, ¿no? Gracias, Fernando. Carolina. Gracias. Yo quería mencionar que de todas formas, o sea, la oportunidad de la socialización y el ascenso del discurso feminista en los últimos años permite que las violencias tiendan a ser menos naturalizadas, y eso implica justamente lo que mencionaba Fernando, ¿no? Una alerta frente a las masculinidades, de cómo se ejercen, ¿no? Hay una alerta o tal vez una tal vez percepción de que podría ser yo el próximo, ¿no? Justamente por lo que mencionabas, Melanie, creo que ningún hombre puede sentirse así totalmente porque ha tenido relaciones de pareja, porque se ha gestionado, o sea, porque además el ejercicio de la masculinidad implica un ejercicio de la violencia naturalizada, además, ¿no? Entonces, el Scratch brinda esa posibilidad. Primero pienso que desde los feminismos la posibilidad de cuidado sobre las otras, cuando una mujer expone una violencia sexual, física, psicológica ejercida sobre su expareja, está alertando a otras mujeres que tal vez pueden relacionarse con ese hombre. Es una acción feminista de autocuidado también el Scratch, ¿no? Entonces, creo que ese es un aprendizaje también con el que nos quedamos, las que creemos en el Scratch, las que creemos en la acción directa, en la digna rabia. Y sobre todo, pienso que hay un aprendizaje sobre la no naturalización y sobre la exposición a ciertos hombres. No puedo ser yo el próximo. Pero también me quedan ciertos cuestionamientos en función de si el Scratch lo resuelve todo, de si el Scratch es para todas y todos, de si el Scratch, porque había una compañera que lo mencionaba, ¿no? El Scratch por el Scratch, o sea, todo es scratchable. Y no todo es scratchable y no todo resuelve el Scratch. Hay opciones que justamente se eligen políticamente, se eligen coyunturalmente, que responden a ciertas acciones y unas respuestas que las mujeres deseamos tener, pero el Scratch no lo resuelve todo. Pienso yo que no lo resuelve todo, que o sea, hay que cuidarnos desde los feminismos, cuidarnos de que la acción se despolitice. La acción por la acción, nosotras sabemos que construimos políticamente, construimos dialógicamente en nuestros espacios de autocuidado, en nuestros espacios de militancia, de activismo, que tienden a ser reducidos por las jornadas laborales, por las estudiantiles y por un montón de cosas, pero ahí vamos resistiendo. Hablo por mí, sobre todo lo del tiempo corto, pero hay acciones en las que nosotras vamos gestionando y sobre todo que vamos respondiendo a nuestras necesidades, ¿no? A nuestras necesidades políticas, que no solo es la acción por la acción a nosotras no nos responde, sabemos que se construye de otra forma, se construye desde las bases. La acción directa es eso, es una acción provocadora que intenta buscar una respuesta social, en muchos casos una respuesta institucional, no en todos, pero sí en muchos casos. Entonces, creo que el mayor aprendizaje por parte de las colectivas, las que he sido parte, de la que soy parte ahora, implica un acompañamiento consciente, respetuoso con las mujeres, de aceptar las acciones que ellas quieran hacer, de aceptar los procesos que cada una quiera hacer, acompañar en la medida en la que nos sea posible, respetuosa, amigable y cariñosamente esos procesos, porque la acción feminista también es eso, acompañarnos, abrazarnos, sostenernos
y es total de una acción política de la ternura, lo decía una compañera cuando escuchaba hace poco un conversatorio. La ternura es nuestra, la ternura también es nuestra y nos acompañamos bajo esa ternura. Entonces, son las posibilidades diversas de acompañamiento y son las posibilidades diversas de accionarnos. Por ahí. Qué interesante, me voy a permitir comentar algunas cosas y es que siento que en este punto hay una reflexión que nutre muchísimo lo que podría ser el Scratch y viendo un poco el hilo de lo que hemos hablado, hemos reivindicado también de alguna manera el uso del Scratch también en su función punitiva, en su forma de denuncia, en su forma de expresión de digna rabia y llegamos a un punto también donde también tiene una cara que permite ser, digamos, una acción que cuida entre las mujeres y que si los hombres lográsemos activarnos alrededor del Scratch también como una reflexión, asumiendo responsabilidad, incluso ya sea en los colectivos, en otro proceso, acompañando, intentando activar esas reflexiones en las personas escrachadas, pues también podría convertirse en un espacio que llamaríamos, digamos, que acoge la denuncia e intenta propiciar una reflexión, por supuesto, siempre partiendo de la base de que las personas pues reconozcan el ejercicio, quiera asumir la responsabilidad y obviamente también quiera hacer un proceso de cambio. Entonces creo que estamos viendo como muchas caras del Scratch, como muchas emociones que pueden estar involucradas. Hay algo que Carolina dijo en algún momento que me parece esencial, es verlo como un proceso, ¿sí? Como que a veces vemos la punta del iceberg del Scratch en la acción de denuncia, pero como que estas conversaciones son muy interesantes porque podemos ver qué puede pasar además y qué pasa en el Scratch, ¿no? Un poco antes, después, qué pasa en las colectivas feministas, qué pasa en las personas que denuncian, qué podría pasar, porque tal vez esto todavía es muy pequeño, muy seminal, qué podría pasar en los hombres escrachados si nos seguimos activando los hombres que trabajamos en masculinidades alrededor de una respuesta ante el Scratch. Y solo quería señalar que hay unas consecuencias y oportunidades individuales que hemos mencionado. Por supuesto, para la persona que denuncia, pues la acción restaurativa. Eh, para el hombre que es escrachado, lo ha mencionado Fernando, la posibilidad de reconocer, la posibilidad de estar atento al no ejercicio posterior de las violencias y la posibilidad de responsabilizarse del ejercicio de la violencia, pero también hay unas consecuencias a nivel colectivo que podrían ser muy interesantes, ¿no? La organización de mujeres, la activación de redes solidarias, la activación de una palabra legítima y digamos, la puesta en público de temas que pueden no ser visibles. En el ámbito universitario se ha escrachado mucho y se hizo visible una cantidad de violencias. Y en el ámbito colectivo de los ejercicios de masculinidades, pues digamos que estar muy atento también a que ya sabemos, muchos hombres, como dicen, podemos ser descachados en cualquier momento y podemos ser descachados independientemente de que estemos o no estemos en un espacio de masculinidades, pero la responsabilidad de estar en un espacio de masculinidades es, por supuesto, estar mucho más atentos a esos ejercicios que tengamos y comprometernos firmemente en no activar ninguna acción de violencia en contra de las mujeres y que el trabajo sea, digamos, tan intenso que podamos hacerlo, digamos, de una transformación realmente profunda e integral para que esto deje de suceder. A mí realmente me queda una imagen del Scratch como un prisma, como con muchas raíces que le pueden salir hacia muchos lados que podríamos dialogar. Yo les quiero realmente agradecer muchísimo el espacio. Si alguien quisiera decir algo de cierre, estamos ya acabando el tiempo, pero pues sería el espacio, o si Melanie de pronto quiere complementar algo. Fernando, ¿quieres decir algo? No, simplemente quería agradecerles mucho a la Corporación Ágoras, a Melanie, a Nico y por supuesto al perrito José por la invitación a este espacio. Vale, gracias, Ser. Si quieres, pues le doy el espacio a Carolina también. Si quiere, pues para las palabras de cierre. Gracias. Sí, yo también quiero agradecer el espacio. Para mí estoy gustosa de haber compartido este diálogo con ustedes. Es de mucho aprendizaje para mí, la oportunidad de poder dialogar en torno a las situaciones que nos suceden
a las respuestas desde las mujeres. Además, quiero agradecer la oportunidad de poder socializar las vivencias, las experiencias y toda la sabiduría de las mujeres que me han acompañado en todo este proceso. Este diálogo ha sido como recopilado en una tesis de grado, pero es justamente como una posibilidad de dialogar fuera de la militancia y ir como recopilando ciertas vivencias que nos permite tal vez ciertos procesos académicos, pero que no se reducen a eso, sino que la acción es la acción política es la base de todo nuestro diálogo, ¿no? Entonces también agradecer a todas esas mujeres que no puedo nombrarlas ahora y que han sido anónimas en muchos casos, pero que están ahí presentes en todas las acciones que vamos planteando. Gracias. Bueno, yo me voy muy provocada. Efectivamente, como dice Nico, sí hay muchas cosas por analizar, muchas cosas por ver, y me gusta precisamente tener como esas dos, bueno, no esas dos, pues esas muchas posiciones, pero también como poner en el discurso y escuchar todo el tema de las masculinidades, de los hombres, de cómo lo sienten, de cómo lo viven. O sea, creo que es una oportunidad chévere que si se la brindan, de poder reconocer y de poder decir, bueno, esto nos pasa y de aquí empecemos a caminar y a construir. O sea, porque como una organización mixta donde comparto con hombres que trabajan temas de masculinidad, he aprendido a entender que, pues sí, el tema no es tanto anular, o por lo menos desde mi posición, no es tanto anular, sino bueno, analicemos esto que nos está sucediendo, pero tampoco lo neguemos, ¿no? Si nos ponemos en una posición de negarnos, pues hasta ahí no negamos toda la posibilidad de construir, ¿no? Entonces, sí, muy provocada con el tema, muchas cosas por inclusive, o sea, como que nos falta tiempo para poder conversar, pero pues bueno, muchas gracias a Fernando y a Carolina también por aceptar nuestra invitación. Les damos la despedida y nos veremos en el próximo Entre Brujas y Magos.